La paz de Dios sea con cada uno de ustedes, queridos hermanos, amigos, amigas que escuchan la palabra de Dios. Les deseo las más ricas bendiciones de Él y sean pues prosperados, bendecidos en todas las áreas de su vida. Les invito a leer la palabra del Señor en el Salmo 66. Vamos a leer los versículos del 18 al 20. Salmo 66, del 18 al 20 dice así: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Santo Dios, gracias te damos porque eres bueno, misericordioso. Gracias porque nos amas, Señor. Te adoramos, te bendecimos en este día, Señor. Te agradecemos infinitamente ese privilegio que tenemos, Señor, de conocerte, de que puedas vivir en nuestros corazones a través del Espíritu Santo, que podamos recurrir a ti en cualquier momento, Señor, y tú estás presto para ayudarnos y bendecirnos. Señor, te adoramos. Exaltamos tu nombre, Señor, porque eres bueno, porque nos amas, Señor, porque sentimos tu amor en nuestras vidas siempre, Señor amado. Qué bueno eres, mi Dios, mi Padre, mi Señor. Gracias, gracias, Señor, por ese amor que no merecemos, por esa misericordia que nos das cada día, Señor, que tampoco merecemos, pero tú por tu gracia, por tu amor, nos das, Señor, cada día. Nos bendice, nos levanta, nos sostienes. Engrandecido seas por los siglos de los siglos, que tu nombre sea exaltado desde la eternidad hasta la eternidad. Tu bendición, Señor, para todos aquellos hermanos que escuchan tu palabra, para todas aquellas personas, Señor, que a través de las redes puede llegar este mensaje, Señor, que es tu palabra, Señor, son tus promesas, Señor, para todo aquel que venga a tus pies y reclame esas promesas, tú las vas a conceder, Señor. Alabado y bendecido seas, Señor, por los siglos de los siglos. Te adoramos, te bendecimos y te lo agradecemos por tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos a meditar en esta oportunidad sobre estos 3 versículos del Salmo 66. El título que le he puesto a este mensaje, hermanos, estorbos para la sanidad y para las oraciones contestadas. No contestadas, perdón. Las oraciones no contestadas. Hermanos, muchos de nosotros nos quejamos muchas veces porque oramos por muchos años o por muchos meses, pero no se concreta, no recibimos contestación a nuestras oraciones. Las peticiones que le ponemos delante de Dios, pues como que no llegan al trono de la gracia, y muchas veces nos desanimamos y decimos, pues, bueno, ya no voy a orar porque Dios no me escucha. Pero no es así, hermanos. ¿Por qué es que las oraciones no son contestadas? Vamos a ver, hermanos. Hay varias cosas, hermanos, que impiden que las oraciones no sean contestadas. A veces oramos por nuestra sanidad, estamos enfermos, tenemos enfermedades, hermanos, que son fuertes, que muchas veces ya decimos, bueno, solo me queda meses de vida, pero yo pido a Dios que cambie pues esta situación, que cambie el diagnóstico del médico, pero no pasa nada. Si igual mi enfermedad sigue avanzando. Igualmente, hermanos, por otras circunstancias, trabajo, problemas familiares y bueno, muchas cosas que pasamos en esta vida. Pero, hermanos, hoy vamos pues a ver
¿Cuáles son, hermanos? ¿Por qué es que las oraciones no son contestadas? ¿Qué es lo que impide, hermanos, que las oraciones no sean contestadas? Es imposible orar, hermanos, es imposible orar en fe, o sea, orar con fe cuando, hermanos, hay pecado en nuestras vidas. El pecado, hermanos, es un estorbo a la fe. Si el corazón no está bien con Dios, hermanos, las oraciones no van a ser recibidas, no van a salir del techo del lugar donde nosotros estemos expresándolas, hermanos. Nuestro corazón tiene que estar limpio, hermanos, para que las oraciones sean contestadas. Aquí el salmista dice, hermanos, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Entonces, hermanos, ¿qué nos indica este versículo? Dice, si no hubiera mirado a la iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? Si él hubiese, dice, mirado a la iniquidad. ¿Qué es la iniquidad, hermanos? Porque él dice, si hubiera yo mirado a la iniquidad. Es el pecado. Es hermanos, es un término empleado en la Biblia que es sinónimo de pecado, es pecado. En el Antiguo Testamento corresponde a una voz hebrea, hermanos, que también, hermanos, señala la culpabilidad personal. Vamos a ver qué dice en Éxodo 34, a ver. Éxodo 34, 7 dice que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y de los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. O sea, hermanos, dice perdona la iniquidad. O sea, está considerando la iniquidad como pecado. Entonces, hermanos, si nosotros estamos en pecado, porque la iniquidad, hermanos, siempre es producto de una determinación voluntaria, hermanos, en contra de las cosas divinas, por lo cual, hermanos, implica culpabilidad. En el Salmo 32 también, hermanos, habla sobre la iniquidad. Vamos a ver rapidito. Salmo 32, el versículo 2 dice: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Entonces, hermanos, miren lo que dice: bienaventurado el hombre en el cual Jehová no encuentra iniquidad. Entonces, hermanos, quiere el Señor un corazón limpio, un corazón, hermanos, una vida sin pecado, una vida, hermanos, que agrade a Dios. Por eso es de que las oraciones, hermanos, no son contestadas. Y seguimos orando y orando y a veces ya nos rebelamos, hermanos, contra Dios porque decimos no me escucha, no merezco. Y muchos decimos no merezco que me escuche porque son, bueno, y nos autodenominamos que somos pues más pecadores que el otro y bueno, no es así, hermanos. Es cuando nosotros pues estamos
quizás sin darnos cuenta, hermanos, estamos guardando pecaditos allí. Entonces nuestro corazón no está limpio, por eso es que no escuchamos. Como les decía, hermanos, la iniquidad siempre es producto de una determinación voluntaria. Nosotros pecamos voluntariamente, hermanos, porque sabemos que cuál es pecado. Desde que tenemos uso de razón, hermanos, en los hogares que nos hemos criado, nuestros padres, hermanos, nos han criado con valores, nos han formado, hermanos, con la ética, con la moral. Entonces, cuando ya somos adultos, también sabemos, hermanos, lo que es pecado, de acuerdo a las leyes de nuestros países. Si nosotros transgredimos esas leyes, si nos salimos de los parámetros, hermanos, que marca la ley, lo normal y lo anormal, entonces, hermanos, también estamos desobedeciendo las leyes de nuestro país y muchas veces, hermanos, se pierde la libertad. ¿Por qué? Porque se ha cometido algún ilícito penal. Pero también, hermanos, dentro del área espiritual, nosotros, si cometemos actos, hermanos, de iniquidad, que son los mismos que van a ser dentro de la sociedad, hermanos. No necesariamente que vamos a perder la libertad, pero sí estamos haciendo cosas que no debemos. Entonces, hermanos, que quede bien claro que la determinación es producto, hermanos, la iniquidad es producto de una determinación voluntaria, tomada en contra, hermanos, de las normas divinas, por lo cual, hermanos, implica culpabilidad. Por eso el salmista dice: si en mi corazón hubiese yo mirado, si en mi corazón ni siquiera llega, hermanos, a haber cometido algo, él dice: si en mi corazón yo hubiese mirado, si en su corazón, en su pensamiento, él hubiera mirado a la iniquidad. Hermanos, miren la profundidad de este versículo. Ni siquiera en la mente, en el corazón, debemos, hermanos, de mirar, de pensar que debemos hacer cosas malas. Cosas, hermanos, que no agradan a nuestro Dios. Por eso Él puede indicar y decir: hermanos, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Aquí nos está hablando la palabra de Dios claramente, hermanos. ¿Por qué es que el Señor no nos escucha? ¿Por qué no contesta nuestras oraciones? ¿Y por qué seguimos cargando, hermanos, todas las aflicciones? Estamos cargando, hermanos, tantas cosas, enfermedades, problemas, frustraciones. ¿Por qué? ¿Por qué estamos cargando todo eso, hermanos? Porque hemos mirado, porque nuestro corazón ha mirado la iniquidad, porque estamos en pecado delante de Dios. En el Nuevo Testamento también encontramos, hermanos, en los escritos de Pablo, hermanos, en las cartas de Pablo, encontramos también, hermanos, y aquí, hermanos, lo encontramos exclusivamente, hermanos, en singular, y designa el pecado en toda su extensión. Ahí, hermanos, vamos a ver. Entonces, hermanos, la iniquidad, hermanos, entonces es el poder que activamente se opone a Dios y al evangelio de su amor. Y es por eso, hermanos, que nosotros, pues, es que muchas veces no alcanzamos lo que estamos pidiendo, porque esa oración ni siquiera, hermanos, ha salido
del lugar donde estamos orando, porque hay pecado en nuestro corazón. Entonces, hermanos, vamos a ver la segunda parte de este versículo. Dice: el Señor no me habría escuchado. Por eso que no escucha, hermanos. Por eso es que no escucha. ¿Qué pecados podemos, hermanos, señalar? Examinemos, hermanos. Yo siempre recuerdo, había un misionero, hermanos, que a veces nos visitaba de Estados Unidos, venía a la iglesia y nos visitaba. Me acuerdo una vez, todavía yo era jovencita, y nunca me olvido, hermanos. Y él decía que en las noches, antes de dormir, tenemos que orar y sacar todas las malas hierbas que han crecido en el día. Entonces, hermanos, ¿cómo? Y es verdad, hermanos, cuántas cosas podemos hacer que desagradan a Dios. Primeramente, hermanos, el pecado no confesado. A veces hemos pecado, tenemos algo guardado en nuestro corazón. Nadie lo sabe, solo Dios y nosotros lo saben. Pero Dios quiere que confesemos nuestros pecados. Entonces, hermanos, vamos a ver un poquito. Luego, la desobediencia voluntaria. Sé que es pecado, pero lo voy a hacer. Lo voy a hacer. ¿Por qué te tienta Satanás? Porque él está alrededor de nosotros para tentarnos y nosotros no escapamos, sino que ahí nos quedamos. Entonces, hermanos, esa es desobediencia voluntaria. Por eso la iniquidad es voluntaria, es personal. Como les decía aquí en las epístolas del apóstol Pablo, él habla sobre el pecado. ¿Cuáles son los pecados? El pecado no confesado, la desobediencia. Como dice, hermanos, en Santiago, el que sabe que es pecado y lo hace, pues, ¿cómo? Sabiendo, hermanos, sabiendo que es pecado, y nosotros, pues, hermanos, lo hacemos. Entonces, no es bueno, hermanos, estar señalando. Vamos a leer. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, hermanos, por eso es que les digo que voluntariamente estamos desobedeciendo, porque sabemos, hermanos, que eso es pecado. Y nosotros hacemos, ya sabemos, estamos dentro de los parámetros bíblicos, hermanos, y estamos siguiendo lo bueno, pero, hermanos, no hacemos lo bueno porque voluntariamente queremos pecar, entonces pues es pecado. Otra cosa es la tibieza espiritual. Hermano, no somos firmes en nuestra relación con Dios, estamos tibios. ¿Qué le dijo a la iglesia de la Odisea? Que la iba a vomitar de su boca porque no era ni fría ni caliente, era tibia. Hermanos, tenemos que, o eres fría y te vas del evangelio, o eres pues caliente, teniendo, hermanos, una comunión ferviente con nuestro Dios. Otra, el egoísmo. Muchos somos egoístas, hermanos. Cada uno vamos a analizar, el tiempo se pasa rápido, pero les voy a decir lo que podríamos, hermanos, examinar de nuestras vidas
para que salgan estas malas hierbas, hermanos, de nuestro corazón. La rebelión, cuando nos rebelamos contra Dios, ya no quiero saber nada de Dios. Y eso, hermanos, siempre ocurre. Yo conocí a una señorita que era muy buena, muy cristiana, y era mi alumna. Y hermanos, un día su mamá se enfermó y murió. Entonces me vino y me dijo, ¿sabe que yo me retiro del evangelio porque cómo el Señor va a permitir que mi mamá se muera? Y no quiero saber, pero yo le hablaba y no. O sea, se rebeló contra Dios. Ya nunca más la vi, no sé si habrá vuelto a los pies del Señor o seguiré en el mundo. Pero hay veces, hermano, que hay rebelión. Hijos, los padres, las madres también se rebelan contra Dios. Y no se rebelan contra Dios porque Dios les ha hecho algo, sino, hermano, por las circunstancias que están pasando. Por eso es pecado, hermanos. Y por eso no son contestadas las oraciones. La indiferencia, si vas a la iglesia, bueno, pues vas porque te llevan, porque es día de culto, pero no vas con un corazón abierto a recibir la palabra de Dios, no vas con un corazón, hermanos, de agradecimiento a Dios, de amor a Dios, sino que vas porque te llevan o porque te invitan y vas todo con una indiferencia total y escuchas y duermes, mueves la cabeza, estás pensando en otra cosa, estás con tu celular. Bueno, entonces es pecado, hermanos. Y a veces lo hacen y ni se percatan. Luego dice, hermanos, la negligencia. Ser negligentes, hermanos, a las cosas de Dios. La codicia. Se vive codiciando los bienes ajenos, lo que tiene la otra persona. Ay, ¿por qué tiene ella? Yo no tengo, yo también quiero tener. Y sufren y se estresan y cometen pecado por la codicia. La duda, que siempre viene, hermanos, también a nuestros corazones. ¿Será verdad que hay una nueva vida? ¿Será verdad que hay un tercer cielo donde está Dios? ¿Será verdad todo lo que dice la Biblia? El diablo pone las dudas, pero nosotros tenemos que reprender a Satanás, hermanos, y no dudar, porque la Biblia es la verdad. El Señor Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Nosotros creemos que Cristo es un hecho evidente, histórico. Hermanos, Cristo vivió en este mundo, tuvo una vida sin pecado. Él hizo tantos milagros, hermanos. Él murió y resucitó al tercer día, ascendió a los cielos, hermanos, y está a la diestra del Padre. Entonces, hermanos, no dudemos de las cosas que digamos, pues, pero será verdad, no será verdad. De repente, pues, me estoy absteniendo de muchas cosas que me gustan y que no lo hago porque no quiero perder mi salvación. Pero si vives así, eres como las olas del mar, que van por aquí y por allá, como dice Santiago, hermanos. La incredulidad es cuando ya, hermanos, ya no pasa de la duda a la incredulidad. Ya se dice, pues, hermanos, no creo en Dios, como les decía la chica, no creo en Dios. Ya, hermanos, la incredulidad. No creo que exista, no creo que haya, pues, un tercer cielo, no creo esas cosas, no creo que Cristo murió y resucitó, bueno, y todas las cosas. Y hay la incredulidad, viene de la duda. No hay que dudar, porque el diablo está allí, hermanos, para ponerte la duda y después decir, no es verdad. La incredulidad. Y algo, hermano, normal, que es en nuestra vida cotidiana, el mal humor. Ustedes dirán, pero ¿por qué va a ser malo?
Es que me da mal humor por mis hijos que han hecho algo que no está bien, o porque me perturban, no me dejan orar, no me dejan la palabra, o que estoy haciendo mis tareas domésticas y que no sé cuánto. O tuve unas palabras, algo con el esposo. El mal humor, hermanos, hermanas. Tengamos cuidado del mal humor. Ese mal humor que pasa tan desapercibido en nuestras vidas, está impidiendo que seas sana, que tengas salud, que tus oraciones sean contestadas, aleluya, que vivamos vidas felices. Cristo, hermanos, es nuestro gozo, nuestra paz. Él quiere que vivamos con ese gozo, que no lo perdamos, que Él es nuestra paz, que hay esa paz, hermanos, como hay, hermanos, lugares que el mar es tan tranquilito, es como una tacita de agua, y mientras que otros lugares son unas olas tremendas, pero Él quiere que haya esa paz, como la tacita de agua, que el mar parece así, el mar de Ancón, el mar de Hilo, bueno, que yo conozco, son así, hermanos. Esas aguas no hay olas, solamente son unas olas pequeñitas, tranquilito el mar. Y así debe ser nuestro corazón, nuestra vida, que sea tranquila porque hay paz, porque Cristo vive en nosotros a través del Espíritu Santo y Él nos da el gozo y la paz que necesitamos. El celo también, hermanos. Ay, no solamente el celo entre esposos, hermanos, sino también el celo que hay dentro de la iglesia, hermanos, entre pastores, entre líderes, entre los creyentes, mirando que por qué yo no, que por qué el otro sube al púlpito y yo no, que yo tengo más capacidad que el otro, y sin embargo le damos más oportunidad a él o los pastores buscando las más grandes iglesias, lo mejor, porque yo también quiero participar, pues, de tener una iglesia hermosa, que tenga todos los adelantos tecnológicos actuales. Celo, pero el otro pastor, ¿por qué tiene? Y yo no tengo. Entonces yo también, ya le entra la codicia. Bueno, hermanos, no estoy hablando personalmente para nadie, y Dios sabe. Solamente estoy señalando malas hierbas que nacen en el día y que tenemos que arrancarlas en la noche para que nuestro sueño sea un sueño ligero, un buen sueño, y vivamos como verdaderos creyentes en Cristo, hermanos, viviendo vidas santas y consagradas. Ahora, otras cositas, hermanos, que ya son de la vida cotidiana, como el mal humor, el celo. Muchas veces hay muchos cristianos, hermanos, que no les gusta pagar sus deudas. No les gusta pagar sus deudas, y a veces tienen el dinero pero no les gusta pagar. ¿Por qué no les gusta? Porque les gusta que le hagan todo gratis, y todo trabajo debe ser remunerado, hermanos, porque para eso se trabaja para el sustento diario. En la Biblia el apóstol Pablo dice: el que no trabaje no coma. Hay que trabajar, hermanos. Entonces, hermanos, si te haces un préstamo, esa persona que te está prestando es su trabajo. Una entidad bancaria, cualquier entidad, hermanos, que hace préstamos. Entonces, tenemos que pagar las deudas. A veces vienen a tocar la puerta y pasas vergüenza, y a tus hijos los haces mentir que no estoy. El niño sale y te dice mi papá que no está, o dice mi mamá que no está. Entonces, hermanos, hay que pagar nuestras deudas. A veces también nos gusta quedarnos con lo que nos prestan, hermanos. Ay, si tiene tantas cosas. Hay que devolver a su tiempo. A veces uno se olvida, bueno, por X circunstancias, pero se devuelve. Siempre se tiene que devolver porque no es tuyo, te lo prestaron con voluntad y tienes que devolver. No te puedes quedar con lo que no es tuyo. Después, hermanos, algo
no perdonar. Muchas veces, hermanos, nos hacen tantas cosas que nos duele tanto y que decimos, no, nunca lo voy a perdonar, nunca voy a perdonar. Y vivimos con ese rencor en el corazón, hermanos. Hay que sacar eso. El Señor, hermanos, nos ha sacado del lago cenagoso del pecado. Nos ha perdonado todos nuestros pecados, nos ha limpiado con su sangre bendita, nos ha justificado delante del Padre, nos ha adoptado como sus hijos. Entonces, ¿cómo no vamos a perdonar, hermanos? ¿Cómo no vamos a perdonar nosotros? Si el Señor dice perdonar nuestros pecados, se les echa al fondo del mar. Se ha olvidado de ellos completamente. Entonces vivamos en esa limpieza, con esa sangre bendita que Cristo nos ha lavado de nuestros pecados. Mantengamos la limpieza, porque esa sangre santa, hermanos, nos va a ayudar a mantener la santidad en nuestras vidas. La falta de amor también, hermanos. Hace poco yo conversaba con una persona y me decía, a mí mis padres nunca me han querido. Yo he crecido con falta de amor porque mis padres no me querían. ¿Cuántas personas pueden decir lo mismo, hermanos? Hombres, mujeres, que han sufrido la falta de amor. Entonces, hermanos, tenemos que dar amor. Tanto en el hogar, hermanos, como dentro de nuestra sociedad, a nuestros semejantes, y qué mejor en la iglesia, amar a nuestro prójimo. Recordemos, hermanos, que antes de ir el Señor Jesús dio el 10º mandamiento, amar los unos a los otros. Amémonos, hermanos. De la iglesia se ve tanta frialdad, hermanos, tanta frialdad. Si no te conozco, no te saludo. Si no te conozco, no te doy una bendición, porque no te conozco. Pero si está en la iglesia, hermanos, es de otra congregación, pues tienes que darle amor, darle un saludo, una bendición. Pero no te quedes con el saludo solo para la persona que conoces, para los miembros de tu iglesia, porque ellos no conocen. Y aún en tu iglesia hay muchos que no conoces. Y si es una iglesia grande, no vas a conocerlos a todos. Y eso se ve, hermano, se ve. Después la hipocresía, hermano, la hipocresía. Mucha gente es hipócrita, hermano. Aún dentro de la iglesia hay hipocresía. Le sonríes, le das el besito, pero te da la vuelta y ya estás mirándolo con una cara de pocos amigos, de falta de amor. No es así, hermano. No, tenemos que ser sinceros. Y si algo te hizo esa persona y todavía tienes ahí y estás pues poniéndole buena cara, pues dile, háblale. Sabes, yo veo en ti que hay esto, que el otro, o que me has hecho esto, el otro. Y hermanos, no podemos vivir en hipocresía. La discordia del hogar, hermano, cómo pelean los padres, cómo pelean los hijos. Entonces, al criarse en ese ambiente, hermanos, de pleitos, de discordia, entonces esos hijos, hermanos, no van a ser buenos ciudadanos. Y muchos de esos jóvenes, de esas señoritas, se van por los malos caminos, porque hay mucha discordia en el hogar, hermanos. Qué bonito. Podríamos hablar tanto solamente de ese término, pero no se puede, el tiempo nos gana. Bueno, pero tratemos que en el hogar no haya discordia, que si hay problemas se converse. La comunicación es vital dentro del hogar, hermanos. Conversar con el esposo, con los hijos, es vital. Hay que conversar, hermanos, hay que tener amor, consideración, respeto, para que haya un hogar pues bendecido por Dios. También, hermanos, los chismes, la crítica,
tampoco no es bueno, hermanos. Cuando te vienen a contar algo para que ores, es diferente a que vengan y te cuenten, oye, ¿sabes que la hermana fulana? Eso sí es chisme. Pero no confundas el chisme con el deseo de una persona que viene a contarte un dolor, una tristeza, algo que le pasó o que le hicieron. Entonces, no, ese chisme, no lo voy a... No, hermano. Chisme es que te dicen, mira la hermana, mira esa hermana que está haciendo, o aquel hermano, o la vecina, o el vecino, mira cómo es esto, no. Pero, hermanos, cuando podemos nosotros escuchar, porque viene a contarte, hermanos, algo que le ha ocurrido. Y la crítica también, miren, bueno, hermanos, el tiempo, como les digo. Y también, hermanos, otra cosa, no pagar los diezmos. Los diezmos son para Dios. Nos pide el 10% de lo que ganamos y la ofrenda que es voluntaria. Son malas hierbas que estamos dejándolas que crezcan en nuestra vida y que son un estorbo para que nuestras oraciones sean contestadas. Hermanos, hay que confesar, hermanos, nuestros pecados. Vamos a ver rapidito, hermanos, de Proverbios 28:13. Que dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces hay la necesidad, hermanos, de la confesión de los pecados. Es como un bálsamo, hermanos, al alma, para que, hermanos, para no sentirse culpable. Solo la confesión, hermanos, dará paz. Si confesamos nuestros pecados, hermanos, tendremos. Vamos a ver qué dice rapidito Juan, 1 Juan. A ver. 1 de Juan 1:9, si no me equivoco. Primera de Juan 1:9. Dice: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Y también en Juan, 1 Juan 3:21, dice: amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y si seguimos, y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Entonces, hermanos, si seguimos leyendo, es hermoso este pasaje. Y dice, y este es el mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos es dado. Hermanos, tenemos que confesar nuestros pecados, porque es necesario, hermanos, para que nos vaya bien, para que nuestras oraciones sean contestadas, hermanos. Vamos a ver el último versículo, 1 Juan 3:12. 1 Pedro, perdón. 1 de Pedro 3:12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Miren, hermanos, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Entonces, hermanos, tenemos que confesar nuestros pecados. Recordemos que todo pecado es iniquidad contra Dios. Cualquier cosa, hermanos,
que tenga nuestro corazón cualquier pecado que lo estemos ahí llevando, hermanos, sino como decíamos, el pecado no confesado, la desobediencia voluntaria y bueno, y tantas cosas, hermanos, tenemos que confesar. El siguiente versículo, más ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Dios escuchó, hermanos, porque Él no miró la iniquidad. Su corazón estaba limpio, su mente estaba limpia, su voluntad estaba bien dirigida. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Y luego dice, bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Miren, hermanos, lo bueno que es el Señor cuando nuestros corazones están limpios, cuando nuestra vida, hermanos, está cerca de Dios, cuando tenemos una comunión vital con Dios, hermanos, allí Dios nos bendice, escucha nuestras oraciones, nos da lo que le pedimos, porque Él es bueno, porque Él es un Dios maravilloso, un Dios de amor, un Dios de perdón, pero hay que confesar nuestros pecados, hermanos, para que podamos, hermanos, recibir la respuesta a nuestras oraciones. Entonces recordemos, hermanos, que el pecado, la iniquidad son estorbos para la sanidad y para las oraciones no contestadas. Queridos hermanos, este pasaje es corto pero hermoso. Tratemos, hermanos, de vivir como nos manda la palabra de Dios. El que sabe, como dice Santiago, que el que es bueno y no lo hace, le es pecado. Recordemos, hermanos, estos pasajes y vivamos en santidad, en amor, sabiendo que el Señor viene en cualquier momento. Dios les bendiga, queridos hermanos, hasta la próxima. Amén.